Ahora, en el verso 6, que es el que nos toca, este verso nos hace entender que en el pasado este salmo fue directamente para Israel. Israel del pasado, digamos, del presente, hoy para la iglesia. Que nosotros realmente logremos entender que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos está impulsando a hacer algo y que lo hagamos, sobre todo. En el verso 7 nos aclara que es nuestro Dios, nos hace que nosotros nos apropiemos, que nos sintamos bien por ser de Él y Él de nosotros. Pero también hace notar que los juicios de Dios son manifiestos en toda la tierra. Y eso es cierto. Es ahí donde yo saco el principio de que las personas, busquen o no busquen a Dios, son creación de Dios. Y como son creación de Dios, el único que los puede corregir, tanto para lo bueno o lo malo, es Dios. En esa parte se basan sus juicios, en corrección, en que les va mal porque hacen mal, les va bien porque hacen el bien. Eso es en sí la sustancia del juicio de Dios y lo vemos en todos lados. Yo he visto personas muy bien porque hacen el bien y se mantienen en el bien. Y ojo, a veces no son ni cristianas, pero como hacen el bien, obtendrán el bien. Lo único que les falta es aceptar a Cristo. Pero bueno, de eso también se encarga Dios. Entonces, quiero aclarar esto para que lo tengamos claro. En el verso 8 el escritor hace notar que Dios tuvo, y les digo, tendrá cuidado del pacto en el pasado que hizo con Israel, hoy con nosotros como iglesia. Dios es cuidadoso en hacer notar o en manifestarse o en darse a conocer como Él quiere. Y si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Por ejemplo, en el caso, les comenté lo que a mí me pasó y lo está cumpliendo. Yo soy un testigo del poder de Dios y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, Dios es cuidadoso en cumplir sus pactos. Si te ha dado un pacto, pero entiende bien, un pacto es un acuerdo, ¿sí? Y Dios va a cumplir su parte. Ahora, tú tienes que saber cuál es tu parte, cúmplela, porque entonces no es un pacto. Es como que Dios hace pactos con las personas, pero tienes que entender que hay algo que tú debes cumplir y algo que Él va a cumplir. Pero si tú no cumples, no esperes que Dios cumpla. Claro que lo va a cumplir, pero Él lo cumplirá hasta que tú cumplas. En el verso 9 nos hace notar de lo que Él le juró a Abraham y le confirmó a Israel. Digamos, como Él vio el desempeño de cada uno de ellos, entonces Él hizo una promesa con Abraham y se lo confirmó a Israel al darle la tierra que poseyeron. En el verso 10 habla lo que hace un momento mencioné, que Dios se lo confirmó a Israel o a Jacob, que es Israel, que fue el que le cambiaron el nombre. Y también dice que es un pacto eterno. Miren, muchos hoy en día israelitas creen, ¿sí?, que como ellos son descendientes de Abraham, ¿sí?, ese pacto sigue con ellos. Y ojo, no quieren buscar a Dios, no quieren aceptar a Cristo. Hay ciertos reglamentos para poder obtener este pacto. Pero ellos creen que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, simplemente ellos tienen y pueden hacer lo que ellos quieren y pueden vivir como ellos quieran y pueden hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Y son hijos de Dios. Hoy en día en la iglesia está pasando lo mismo. Muchos van, aceptan, sí, yo me alejé, pero Dios sabe que soy un pecador, que me gusta el pecado, y quieren ser lo mismo que Israel. No. Tenemos que entender que Dios hizo un pacto eterno con Israel en este sentido. Pero Dios lo cumplió con aquellos que cumplieron con Él en Israel, en el pasado. Hoy en día es a través de la iglesia. Israel espiritual es la iglesia. Y está dispuesto Dios a cumplir con aquellos que también cumplan. Y con aquellos que no cumplan, créanme, ahí se van a quedar esperando. Te lo digo porque fue algo que Dios me requirió, se lo requirió a todos sus siervos. Lo mismo me lo requirió a mí y lo mismo te requiere a ti. ¿Quieres alcanzar lo que Dios quiere darte? Debes cumplir con lo que te toca cumplir.
En el verso 11 el escritor recalca lo que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Que Canaán sería para ellos. En nuestro caso, hoy Dios no nos está prometiendo Canaán, nos está prometiendo una tierra nueva, un cielo nuevo, un nuevo lugar, una reconstrucción que va a sufrir la tierra, una nueva tierra. Ahora, Dios eso es lo que nos menciona. Y si nosotros queremos verlo hoy, la promesa para nosotros es una nueva tierra. Y eso es lo que vamos a ver. Y Dios lo cumplirá. Si le cumplió al Israel que hoy en día conocemos, dándoles Canaán, lo mismo hará con nosotros. Así que creamos la promesa que Dios tiene para nosotros. En el verso 12, el escritor menciona que el pacto que Dios hizo con Israel, más bien con Abraham, era cuando Abraham ni hijo tenía, eran pocos, dice. Y siguió con Isaac y eran pocos. Llegó con Jacob y ahí fue donde realmente aumentaron. Pero lo que a mí me llama la atención es que él está haciendo notar que Dios les mencionó a ellos como hombres algo casi que imposible. Lógicamente para el hombre siempre será imposible, pero para Dios es posible. A nosotros nos está hablando en una tierra llena de injusticia, que habrá una nueva tierra de justicia, un cielo nuevo. Nos está hablando cuando pareciera que esto no es real, es difícil de creer, pero necesitamos creer y que Dios no miente y que Él cumplirá. En el verso 13 el escritor hace notar que cuando también les dijo esto, ellos eran errantes, digamos, en la tierra de Canaán. También les menciona que los establecería en la tierra y les dice que ellos estarían ahí. Imagínense, es como que ustedes llegaran a un país y Dios les dijera, te voy a dar una casa grande, y uno dice, pero si yo aquí vengo de refugiado, es una forma de verlo, ¿verdad? Entonces, así les pasó. A nosotros igual nos está hablando de que vamos a reinar con Él, nos empieza a dar, nosotros, la Biblia está llena de promesas para el futuro, para nosotros como iglesia, y pareciera que algún, digamos, todo lo que aquí sucede, o como está pasando, o como estamos viendo la vida, tanta maldad, tanta injusticia, perdón. Entonces, en nosotros pareciera que a veces humanamente podríamos ver como que esto es imposible, pero Dios lo está mencionando ahora, en este tiempo difícil, lo está mencionando para aquellos que crean. Y para finalizar, en el verso 14, el escritor está hablando de que Dios no consintió a nadie. Miren, Dios estaba dispuesto a hacer algo con Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que hubieron personas que creían, personas que no creían? Pero hizo algo. A los que creyeron los trató de una manera. A los que no creyeron los trató de otra manera, pero lo hizo. De igual manera es con nosotros. Y no consentirá a nadie. Digamos, Dios jamás te va a hacer algo porque pobrecito, ¿verdad? No. Dios va a premiar. Por eso es que la Biblia es muy importante que registra. Que Dios nos va a premiar conforme a nuestras obras, conforme a nuestro comportamiento. ¿Sí? Nos va a premiar. ¿Sí? Pero está hablando de una premiación en esta tierra, digámoslo así. Digamos, en mi caso, yo les hablaba sobre un trabajo, ¿verdad? Que ahora estoy en una empresa y trabajo de una manera mejor. Okay. Pero les dije, yo trabajaba antes, ¿sí? Digamos, siempre trabajé, ¿sí? Y eso, un día buscando salida, ¿verdad? Buscando solución, buscando trabajo, llegué a encontrar una empresa que las mismas virtudes que yo utilicé cuando trabajaba por mis propios medios, las mismas virtudes vine a utilizar acá. No cambió, ¿sí? Ahora, menciono esto porque algunos piensan que, digámoslo así, hoy en día hay algunos que han notado que yo trabajo en una oficina, que entonces alguien diría, bueno, entonces así va a ser, pero no están ni trabajando, por eso lo menciono y digo, ¿cómo van a llegar allá? Me acuerdo también que una vez con un varón me dice, hermano, yo creo que sí me ayuda a entender este verso. La Biblia dice que el hombre diligente delante de los príncipes estará, como que dice, es una persona que se desarrolla, es una persona que crece, una persona que logrará cosas, le dije. Ah, bueno, me dijo, entonces, haciendo esto, sí, haciendo eso. Pero, ¿y aquel que no hace nada, será que va a lograr? No, ese no va a lograr, porque no hace nada, ¿cómo va a lograr algo si no hace nada? Entonces, quiero que entendamos, también dice que no consintió ni a aquellos que se opusieron, ni a aquellos que en algún momento quisieron oponerse. Dios también los castigó. Si hay alguien que se opone a tu esfuerzo, a tu trabajo,
tranquilo, tranquila, Dios va a hacer algo a favor tuyo, ¿sí? Y también dice, y aquellos que le hicieron daño, también Dios los castigó. Mira, Dios quiere hacer algo, lógicamente tú tienes que hacer algo, estás haciendo, y Dios quiere hacer algo contigo, y lo va a hacer, pero tienes que saber que tú tienes que confiar plenamente en Dios, y que Dios lo hará, porque Él lo prometió, y ayuda a aquellos que se esfuerzan, que trabajan, que esperan en Él, que testifican, que perseveran, que buscan. Esas personas mirarán la gloria de Dios en esta tierra. Libro de Josué. La importancia de seguir instrucciones. Introducción. Apropiadamente se le da al libro el nombre de su personaje principal, que predomina de principio a fin. En él es narrada la obra que hizo al guiar al pueblo para conquistar la tierra prometida que llevaba por nombre Canaán, siendo utilizado por Dios para que su promesa se hiciese real en su pueblo. Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Retomando la enseñanza y lo que estamos aprendiendo en Josué, quiero hacer el comentario de la introducción. Nos dice la importancia de seguir instrucciones. Esto es muy importante. ¿Sabías que en algún momento, cuando uno se vuelve ordenado y sigue instrucciones en lo particular, uno disfruta de ese orden? ¿Por qué? Es como que si yo quisiese limpiar mi oficina, digamos, el manual me dice que primero debo sacudir todo el polvo que haya en la computadora, en el escritorio, digamos, botarlo al suelo, barrer y de ahí trapear, ¿sí? Para que todo quede limpio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo primero barro, de ahí trapeo y por último sacudo el polvo que hay? El piso vuelve a quedar otra vez sucio. Me tocaría otra vez limpiar, como que haría el trabajo dos veces. Esto nos enseña que cuando nosotros seguimos un orden vamos a alcanzar y en menos tiempo vamos a lograr lo que queremos lograr. Pero cuando no se hace bajo un orden, yo podría pasar limpiando todo el día, digámoslo así, es una forma de entenderlo, todo el día en mi oficina, porque imagínense que solo desempolvo una parte y hay otra parte y vuelvo a trapear. Entonces eso me haría a mí llevar más tiempo y hacerlo de una manera desordenada. Por eso es importante seguir instrucciones. Ampliando un poco más el seguir instrucciones, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Josué encontramos que la primera conquista fue hacia Canaán. La Biblia habla de que Dios les dio instrucciones que no podían tocar nada de lo que había dentro de Canaán. Nada, todo iba a tener que ser consumido o todo tenía que ser destruido. No había nada que tocar. Pero Acán fue una persona que tocó, no siguió instrucciones. En la segunda batalla que Israel tiene, fracasa. Y ellos se comentan por qué. Porque había una persona dentro del pueblo que no había seguido instrucciones. Eso es lo importante de esta enseñanza y el por qué nosotros debemos seguir instrucciones. También una persona que sabe seguir instrucciones, cuando le toca ya convivir con su familia, sabe apoyar a su esposa. También sabe apoyar a sus hijos, porque ve el beneficio personal en lo particular, entonces transmite esos mismos beneficios a su esposa y a sus hijos y hace que el ambiente matrimonial también lleve un orden. El beneficio de ser una persona que sigue instrucciones también se transmite en el área de trabajo. Sabe trabajar en equipo, sabe apoyar a sus compañeros se sienten apoyados y la empresa trabaja de una manera correcta porque hay un equipo de trabajo detrás de ella. También dentro de la iglesia, una persona que sigue instrucciones sabe cómo moverse dentro de la iglesia, sabe cómo apoyar, sabe cómo hacer que todos entren en la misma armonía en la cual Cristo nos ha dejado a todos. En el segundo comentario que quiero hacer respecto a la introducción del libro de Josué es que ellos para ese tiempo, cuando ellos estaban para conquistar la tierra, tenían
una Biblia que se componía de 4 libros, los cuales debían entender, y dentro de estos libros estaba escrito la Torá, la ley como hoy en día lo conocemos, y estos describían los requisitos, lo que Dios requería que ellos hicieran, obedecieran, y al hacerlo estaban bajo la obediencia que Dios requería que ellos llevaran. Esto nos enseña a nosotros que también estamos bajo esa misma forma. Así es como rige Dios a su iglesia hoy en día. Solo que nosotros hoy en día no tenemos 4 libros, tenemos 66 libros que nos instruyen, y en este caso nosotros nos podemos dar cuenta, digamos, todo el Antiguo Testamento nos da la forma en que Israel no supo agradar a Dios. Hoy la iglesia debe aprender, por eso estamos viendo cada punto. En este punto sería, no siguieron instrucciones. Si una iglesia no sigue instrucciones, créanme, no va a poder llegar al éxito como iglesia. Entonces eso es lo que hace que muchos fracasen. Entonces en esta parte necesitamos entender que si Israel no pudo, veámoslo así, seguir instrucciones de 4 libros, nosotros tenemos 66 libros para estudiarlo y poder agradar a Dios. El tercer punto que quiero tomar como comentario en esto que estamos viendo es que Israel por un tiempo todo lo tenía como teoría, digamos, fueron instruidos a través de teoría. Pero ya en el libro de Josué no era teoría, era práctica. Y ellos necesitaban hacer las cosas tales como les fue enseñado. Estaban ya dentro de la tierra prometida. Entonces ellos llevaban los 4 libros y podían repasar, porque entendamos que todos los seres humanos tenemos una tendencia, que somos oidores olvidadizos, y por eso no podemos dejar, en este caso nosotros, de leer la Biblia, para que siempre estemos recordando lo que necesitamos poner en práctica. Hay un tiempo donde todo es información, pero hay un tiempo donde todo es práctica. De igual manera le pasó a Israel y de igual manera nos pasa a nosotros. Así que sepamos identificar cuando solo es información y cuando ya es práctica. ¿Para qué? Para poder practicar y poseer lo que nos toca poseer. En el punto 4 quiero dar a entender que para que ellos llegaran hasta este tiempo de conquista, ellos tenían que saber que hubieron ciertos requisitos. ¿Se acuerdan de los requisitos que no cumplieron los padres de ellos y quedaron postrados en el desierto? Entonces, ellos necesitaban saber que así como habían cumplido los requisitos, necesitaban seguir cumpliendo requisitos. Les hablo esto porque eso es aprender a cuidar nuestra relación con Dios. Voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a entender, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos un defecto y la Biblia lo prohíbe, es acomodamiento. Muchos de nosotros cuando logramos algo siempre nos hagamos como que ya logré, ya tengo, y como que pareciera que ya no hay más. Les comento, con Dios siempre hay más. Y una persona que sabe que hay más jamás se va a acomodar. Entonces, veámoslo de esta manera. Muchos quieren entrar al evangelio porque quieren ser salvos, quieren huir del infierno, quieren, como que, digámoslo así, no quieren padecer en la eternidad. Ok, está bien. Entonces ya entraron a la iglesia, algunos se acomodan, digámoslo, solo quieren asistir, pero no, dentro de la iglesia hay más. Puedes desarrollar un ministerio, puedes desarrollar dones. Entonces pareciera que algunos no entienden eso, y necesito que entendamos. Dios no quiere que nos acomodemos. Así que si ellos habían alcanzado la promesa, ya estaban dentro con requisitos, necesitaban seguir con los otros requisitos que aún debían cumplir. Autor Josué. Tema: Conquista de Canaán. Propósito: Josué fue escrito como registro de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa referente al pacto con Israel, en lo concerniente a la tierra de Canaán, según le dijo a Abraham, Génesis 12, 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El primer punto que quiero comentar respecto al propósito del libro de Josué es que Dios también tenía la intención de dejar este registro o este libro para que entendiéramos, y es ahí donde se saca la idea que si nosotros cumplimos, Dios también cumple. Digamos, Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Para este entonces, Dios estaba cumpliendo. Y el pueblo necesitaba entender que cuando vieran ese cumplimiento, ellos también necesitaban cumplir. Y el libro de Josué nos da una de las enseñanzas que necesitamos comprender y tenerlas claras en cuanto a la primicia. Digamos, Canaán iba a ser la primicia para Dios. Digamos, al Dios cumplir, el primero que iba a tomar para sí era Dios, no el pueblo de Israel. Aunque, lógicamente, muchos dirían, pero si nosotros estamos conquistando, pero si nosotros estamos haciendo eso, ¿cómo es que Dios va a tomar? Si Dios te da, esa es la enseñanza en esta parte, el primero que va a tomar es Dios. Es ahí donde nace el principio de dar, y lo primero es para Dios, y nos está enseñando, y también sale el surgimiento de las enseñanzas. Eso lo encontramos en el Éxodo capítulo 13, verso 1 y verso 2. Éxodo capítulo 13, verso 1 y verso 2. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Quiero volver a retomar la frase, seguir instrucciones. Si nos damos cuenta, el libro de Josué y lo que acaba de leer es la cita de Éxodo. Dios estaba enseñándole o estaba recordando, ¿sí? Cuando le dice que no debían de tocar nada de Canaán, estaba diciéndoles lo que les dije en Éxodo antes que salieran de Egipto. Lo volverán a hacer nuevamente aquí a la hora de poseer. Esto nos da una enseñanza cuando nosotros le queramos dar a Dios, y lo que Dios requiere que le tenemos que dar. Oigan bien, te estoy hablando a la gente que no quiere dar, porque hoy dentro de las iglesias y fuera de las iglesias andan dando una enseñanza que no debemos dar, y esa es una enseñanza satánica. ¿Sabe por qué? Porque está alimentando una naturaleza que nosotros tenemos. Cuando nosotros compramos o poseemos algo, ya sea que la mayoría tenemos una actitud, mío es, y no le quiero compartir a nadie. Como que dice, si me dan un plato, solo vea la actitud. Cuando vamos a la mesa a comer, nos sirven, ¿verdad? Eso es mío, sí. Y de ahí, desde ese momento lo poseemos. Y si de repente alguien dice, compartir un pedazo, nos molestamos, nos enojamos. Digamos que alguien nos mete la mano en el plato. Yo sé que es mala educación, pero casualmente alguien lo hace. O dice, compartirme la mitad. ¿Queremos? No queremos. Y si se dan cuenta, esa actitud es satánica, es animal. Y cuando alguien te dice que no debes dar ni a los pastores ni a las iglesias, te está alimentando esa actitud satánica y animal. Porque si te das cuenta, veámoslo, démosle la comida a un perro, a un gato, y vaya usted queriendo tomarle la comida y vea si el animal lo quiere tomar, y se da cuenta que no. El animal, hasta que se sacie, deja ahí, si es que le sobra. Y muchos de nosotros aprendemos eso. Digamos que es hora de dar la ofrenda, hora de dar las primicias, hora de dar el diezmo, y la mayoría de nosotros queremos dar hasta que estemos saciados, digamos, lo que nos sobra. Cuando el Señor habla y nos da a entender la actitud de la viuda, no era que ella está dando mucho, ella posiblemente solo tenía, pongamos un ejemplo, 5 quetzales, ¿sí? Pero ella lo está dando, pero fue decisión de ella, porque ella sabía dar. No había necesidad que le dijera al pastor, no había necesidad, no, es una decisión propia, porque ella ya había sido enseñada a dar, ¿sí? Mas la Biblia dice que muchos de los fariseos y mucha gente que estaba ahí daba de lo que le sobraba, porque ya estaban, me sobró tanto, doy. Y muchos de nosotros queremos ir a la iglesia a dar lo que nos sobra. Oiga,
Dios nos enseña a dar lo mejor, lo primero para Él, ¿sí? Y eso es algo que necesitamos entender en esta parte. Y la Biblia lo enseña y le dice, y Moisés enseñándole al pueblo le dice el Señor que todo primogénito, todo hombre, todo animal es de Dios, ¿sí? Y ahí es como que una forma de comprometernos. Yo sé que alguien diría, como hoy en día también hablamos, pero si yo soy el que trabajo, pero si yo soy, ¿cómo es que le voy a dar al pastor? Óigame, Dios ha delegado a los pastores, a los siervos de Dios, que tomen lo que le corresponde a Él. Es como que, por ejemplo, a mí me dieran algo, digamos, ¿sí? Vienen y me regalan, digámoslo así, un carro, ¿sí? Y vengo yo, digo, ¿saben qué? Gracias, se los agradezco, pero yo se lo voy a dar a mi hijo. Y yo, no, pero es para usted. Sí, pero yo tengo carro y se lo voy a dar a mi hijo. Así es como Dios está haciendo en esta parte. Digamos, yo sé, el diezmo, la ofrenda, la primicia son para Dios, pero Dios dice, díselo, pastor, yo quiero que ellos lo disfruten, que ellos lo traen, que ellos lo gocen. Y nosotros, como miramos que es para el pastor, no queremos dar, pero necesitamos entender que Dios lo ha delegado, que ellos lo tengan.